El siguiente espacio es una presentación de Santa Elena Virbac, construyendo el futuro de la salud animal, y Gianni, movemos el agua. Pocos casos de cincuentones en el área rural. Dentro del sector agropecuario, los contratistas son los más detectados por la ley de cincuentones. Exhortan cuidar animales ante las altas temperaturas. Se acentúa la baja de kilos en el ganado en pie. Cayó 190 kilos por cabeza en los últimos tiempos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy bienvenidos. Casi 3/4 partes del ingreso de divisas de Uruguay resultan de la exportación de bienes en base agraria, y de ese total la mayor parte, el 61%, son productos con algún procesamiento industrial. El 87% del valor total exportado por Uruguay de bienes de base agraria tiene como destino países diferentes a los países del Mercosur. Según los analistas de OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, China es uno de los países con mayor vínculo comercial con Uruguay en lo que a bienes de base agraria respecta, ya que se ha transformado en el principal destinatario de las exportaciones de la soja, de la carne y de la celulosa. Asimismo, Brasil es un demandante importante para rubros como lácteos y arroz. Estados Unidos es un socio importante en lo que respecta a la carne vacuna, tanto congelada como enfriada. En relación a la carne vacuna enfriada, la Unión Europea es el mayor destino de las ventas uruguayas y Chile se mantiene como otro comprador de importancia. La Unión Europea se destaca como gran comprador de celulosa de Uruguay a través de las compras realizadas por Holanda e Italia. Uruguay se posiciona como un proveedor relevante en algunos países, si bien en algunos grandes importadores mundiales el acceso es limitado o nulo. Exhortan a cuidar los animales de las altas temperaturas, especialmente en el norte del país, y también controlar el estrés calórico que sufre el ganado. Un informe del ingeniero agrónomo Danilo Bartaburu del Plan Agropecuario recuerda la necesidad de reducir el impacto del calor en los vacunos y analiza las maneras de minimizar el efecto de las altas temperaturas ahora en verano. El estrés calórico se da en la situación en la que el animal sale de su rango de confort, lo que afecta la productividad de los vacunos debido a la incidencia de factores como la temperatura ambiente, radiación solar directa o indirecta y el propio calor corporal del animal como resultado de los procesos de fermentación ruminal. Dentro de los rangos normales de temperatura ambiente, que oscilan entre 15 y 25 grados centígrados para las razas británicas y algo superior para las razas cebuinas, los animales se encuentran en situación de confort térmico. La temperatura corporal de los vacunos es de 38 grados con 6 y para mantenerla se ponen en funcionamiento mecanismos normales y pasivos desde el punto de vista del gasto energético. Por encima de los rangos de confort, el animal pone en juego otros mecanismos de pérdidas de calor que le provocan gasto energético, como el aumento de la velocidad o tasa respiratoria, perdiendo calor a través de un mecanismo evaporativo. De acuerdo a algunos estudios, podemos decir que se reduce la producción de leche entre un 5 y un 10%. Por ejemplo, teniendo en cuenta la ganancia de peso medido en terneros durante un verano, el impacto negativo del estrés calórico fue de un 15%. Aunque no existen estudios en Uruguay, el exceso de calor puede afectar la reproducción tanto en rodeos lecheros como de carne. Recordemos que el periodo de servicio de los rodeos de carne en nuestro país coincide con los meses de verano. Si bien el técnico del Instituto Plan Agropecuario explica que existe un sinfín de medidas que podemos tomar para disminuir el efecto del estrés calórico sobre los animales, da algunas pautas, como por ejemplo facilitar el acceso a la sombra. Sin duda, en condiciones pastoriles, esta es la medida más importante. Las sombras naturales son las más adecuadas, pero en su defecto, la sombra artificial utilizando mallas es también efectiva.
En ambos casos, las sombras deberían respetar algunos criterios generales, como que deben ser altas para permitir la circulación rápida del aire, mejorando la ventilación, deben respetar un mínimo de 3 metros cuadrados por cabeza adulta, 2 por animal de recría y 1 metro cuadrado por ternero. Por supuesto que superar estos valores mejora la condición del bienestar de los animales. La sombra, recuerda, debe estar ubicada algo distante de la aguada a los efectos de generar varios polos de atracción para los animales distribuidos en el potrero, agua, sombra, saleros, etc. Para el caso de tambos, debe asegurarse la sombra en los corrales de espera a la sala de ordeñe. En los horarios de mayor incidencia de estrés calórico, se debe evitar realizar movimientos con los animales. Los mismos deben hacerse temprano en la mañana o a la tardecita. Debe asegurarse la disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuada a los efectos que el ganado pueda mantener un adecuado balance hídrico. El manejo nutricional es posible de aplicar en el control del estrés calórico. Toda medida que apunte a mejorar la digestibilidad, la calidad de la dieta que comen los animales, redundará en un beneficio. Suplementación proteica de animales que comen pasturas de baja calidad, por ejemplo. Se debe asegurar la disponibilidad de sales minerales, pues en condiciones de estrés calórico aumenta notablemente la pérdida corporal de determinados minerales. En condiciones pastoriles, el acceso a sombra y buena disponibilidad de agua, el manejo de la alimentación y la consideración de algunas normas básicas de manejo son las medidas prácticas a utilizar para paliar el efecto negativo del estrés calórico y así respetar las normas básicas de bienestar animal. En la producción de trigo, aproximadamente el 55% tiene como destino la exportación y 45% restante para molienda y semilla. Geográficamente, Nueva Palmira concentra el 55% de la demanda, Montevideo el 24% y la zona metropolitana el 16%. En el escudo pintado va a marcar el rostro altivo del pago en que en sueños vivo. Les hablo de Cerro Largo. Pocos casos de cincuentones en productores y asalariados rurales. Hay un rincón del planeta donde hacen un vino espectacular, donde se cuida la uva como en ningún otro lugar. El Tanat como bandera, un vino exquisito te va a deleitar. Las variedades que quieras premiadas afuera para degustar. Vino del Uruguay, son lo más grande que hay. Nuestro sabor en tu mesa son los vinos del Uruguay. En Emporio de los Filtros tenemos filtros de aceite para tractores, filtros de aire para camiones, filtros de combustible para retroexcavadoras. En realidad, tenemos todos los filtros para todas las aplicaciones. Y si no los tenemos, los fabricamos. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Ya no es necesario trasladarte hasta nuestras dependencias para realizar tus operaciones. Con eBrow, accedes a tu banco de forma más ágil y segura desde cualquier lugar donde te encuentres. Los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Banco República, nuestro banco país. Maneje su hacienda con comodidad. Distribuidora Sí le ofrece todo en instalaciones portátiles Mecano Ganadero. Porteras, cepos, mangas, corrales, embarcaderos y más. Fáciles de armar, seguras para el ganado y 100% portátiles. Además le alquilamos instalaciones para rebates o eventos en su establecimiento. Consúltenos por el 2990-93 o en su veterinaria de confianza. Distribuidora Sí, 50 años importando calidad. Tractores Kioti, coreanos, certificados, robusta construcción con fina terminación de 45 a 100 HP y como siempre toda la línea de usados Case y John Deere. Igor Tractors, confianza y respaldo asegurado. Constituimos un equipo que atiende su negocio de la mejor manera, sumando experiencia, responsabilidad y respaldo, con la alegría de estar cada día
compartiendo el trabajo del productor en cada parte del país. Di Santi y Romualdo Limitada. El tema de los cincuentones, todos saben de qué se trata, porque la información en ese sentido ha sido muy abundante. Pero ¿y qué pasa en el sector rural? Es la pregunta que nos formulamos y que vamos a trasladar a Javier Verdino, director alterno del Banco de Previsión Social. ¿Hay casos? Quizás el sector rural sea uno de los sectores que tiene menos casos. Digo, para eso vamos a aclarar un poquito qué son estos llamados cincuentones o qué es lo que la ley prevé. Es gente que al 1 de abril del 96, que es la fecha de promulgación de la ley 16.713, más conocida como la ley de las AFAP, porque dentro de su articulado estaba la creación de las AFAP y del sistema mixto, y que obligaba a los menores de 40 años a esa fecha, o sea, los nacidos después del 1 de abril del 56, o sea que tenían menos de 40 años al 1 de abril del 96, los obligaba a afiliarse al sistema mixto. Esa gente que en ese momento tenía menos de 40, hoy han pasado 20 años, ya tienen 60 y 59, 58. Todo ese grupo de gente que se le llaman cincuentones, se ven perjudicados porque al momento de jubilarse a los 60 años solamente van a tener 20 años de ahorro individual. Entonces, por lo tanto, lo que la AFAP le va a dar por sus ahorros, normalmente, en la mayoría de los casos, no quiere decir que en todo, lo que le da la AFAP es menor a lo que le daría si esa gente se hubiera mantenido 100% en BPS. ¿Quiénes son los que están comprendidos, además del tema de la edad? Es aquella gente que sus ingresos están por encima del primer nivel. La ley 16.713 creó niveles de aportación. Un primer nivel era los que ganaban hasta 5.000 pesos. Ese valor de la ley de 5.000 pesos hoy está casi en 50, 48.000 y pico de pesos. Y también decía que quienes ganaban más de 15.000 pesos de aquella época, hoy son casi 150.000 pesos, no tenían por qué aportar por esa diferencia. Entonces, los que están entre esos dos límites, entre más de 50 para redondear y menos de 150, esa es la gente que normalmente se ve perjudicada por la ley y por el sistema mixto. Con esos números en el sector rural parecería que habría pocos. Sí, puede ser el caso dependiente y se puede dar en el caso de los contratistas rurales, porque los contratistas rurales tienen un sistema de aportación diferente. El patrón rural aporta por la tierra, el que tiene tierra sí aporta por la tierra, pero el contratista rural tiene un sistema de aportación diferente, donde tiene que aportar por la suma de Montepío de los empleados que tiene. Entonces, en esos casos, nosotros hemos visto de que aquellos contratistas que tienen un uso de mano de obra bastante intensiva pueden caer dentro de este grupo. Lo importante es que toda la gente se vaya informando adecuadamente y que vaya al Banco de Previsión Social y haga sacar los cálculos si corresponde tomar la decisión o no y cuál. Acá no hay dos casos iguales. Todo no diferente. Es aquello de que a mí me pasó tal cosa. Si a fulano le dijeron tal cosa, seguramente a mí me diga lo mismo. Todos los casos son diferentes. Seguramente en marzo o abril vaya a comenzar el asesoramiento que el Banco de Previsión va a dar. Ya la ley prevé que la gente que está más cercana a la edad jubilatoria, a los 60 años, es la primera que se va a ir agendando. Entonces hay que estar atentos porque seguramente ya se empiece a llamar gente para que ya sea vía telefónica o por la web se vayan agendando. Normalmente, desde el momento de la agenda al momento en que el BPS lo reciba, tiene que pasar un plazo prudencial porque BPS se tiene que unir
de toda la documentación de la persona. La AFAP le tiene que decir cuánto tiene ahorrado, qué dinero tiene, qué jubilación le pagaría en el caso de que se quedara en la AFAP. Para aquella gente que ganó por encima de ese tope de 140 y pico que hablábamos, hay que ver si no tiene deuda, porque si vuelve al BPS va a tener que pagar por el 100% de lo ganado. Entonces ahí hay que sacar la deuda, hay que pasar la UR. Entonces hay una serie de trabajo que se hace desde el momento de que la persona da su voluntad de asesorarse hasta el momento que se lo recibe. Y después que recibe el asesoramiento va a tener 90 días para decir si me quiero cambiar o no dice nada, y eso significa que va a quedar en el sistema actual. Bueno, bastante advertencia hay que tener para toda la gente. O sea, lo primero que hay que hacer es ir al Banco de Previsión Social. Sin lugar a dudas, y asesorarse como corresponde. Y después se verá. Ese es el tema. Bueno, a propósito del Banco de Previsión Social, ¿cómo andan con las recaudaciones y todo lo demás? Bien, ahora hay un tema que creo que es muy importante, aunque también impacta menos en el sector rural que lo que impacta en la industria y comercio, que es la bonificación del buen pagador. O sea, aquellas empresas que no se han atrasado en el último año tienen una bonificación del 10% en el aporte patronal. Hay que tener en cuenta que en el sector rural, quien aporta por la tierra, en realidad es una muy pequeña porción de ese aporte unificado que hace lo que va como aporte patronal, entonces por lo tanto no es mucho. Pero algunos debe haber. Pero sí algunos algunos que se asesoren también, porque un 10% siempre está bien. Eso ya viene automáticamente en el recibo de pago. El propio banco ya lo establece. Ya lo establece, lo hace automáticamente en el recibo de aportes. Y no es poca cosa, el banco resigna con estos ingresos que están en el entorno de los 10 millones de dólares. O sea, es importante, quizás todos quisiéramos que fuera más, porque esa es la realidad, pero que para el Banco de Previsión Social y a cualquier otro organismo lo que tenga que ver con una empresa, 10 millones de dólares es muchísimo. Es un monto más que importante, y sobre todas las cosas es una cosa que desde la representación empresarial siempre hemos promovido, que es el hecho, porque siempre aparecen las amnistías para la gente que se atrasó, y siempre lo que hemos promovido es que aquella empresa que siempre está al día, que siempre paga, que es correcta con sus obligaciones con el banco, también tiene que tener algún premio, porque si no acá el negocio es no pagar, y eso no es así. Claro, y esta vez llegó. Esta vez llegó, ya hace unos años que está, y creemos que es un buen mecanismo para las empresas. Bueno. Javier Verdino, muchas gracias por contarnos sobre todo lo de los cincuentones y también de las empresas, porque algunos rurales hay, porque la gente tiene cosas que saber, y más en el sector agropecuario, del cual parece que muchos se olvidan. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y estamos a la orden. La demanda de soja alcanza 2.854 toneladas, 93% para exportar y el 7% restante para molienda y semilla. Nueva Palmira concentra el 73% de volumen para ser exportado, y Montevideo demanda un 24% que incluye exportación y molienda. De un total de 426.000 toneladas de cebada, 98% van a malteo y semilla, y solamente el 2% se exporta. Virbac Santa Elena presenta Fortap, el multimineral inyectable para fortalecer su ganado a base de cobre, cobalto y zinc con ivermectina al 1%. Con Fortap potencie su ganado transformándolo en más productivo, más pesado, más rentable, más resistente y más saludable. Fortap, más fuerza para su ganado. Virbac Santa Elena, construyendo el futuro de la salud animal. Con 10 pesitos llenas el matecito, con 10 pesitos llenas el matecito. Sale una moneda valor pa' comprar del cebador.
Molino Puritas tiene la mejor noticia para vos. Ahora, por solo 10 pesos, llenas el mate, porque bajamos todos nuestros packs cebaduras, del cebador sabor intenso, del cebador clásica y yerba compuesta serrana a 10 pesos. Práctico y conveniente. Con Molino Puritas tenés las mejores yerbas al mejor precio. Ibulain Purón, de Laboratorios IBU, es la solución eficaz contra las garrapatas. Su fórmula exclusiva para bovinos lo hace un producto seguro y de fácil aplicación. Es además un excelente piojicida y mosquicida. Ibulain Purón es el antiparasitario externo de menor costo del mercado. Ibulain Purón, de Laboratorios IBU. Más de 60 años junto al productor agropecuario. Florencio Hernández Tractores y Maquinaria Agrícola. Iseki, el tractor japonés más vendido en Uruguay. Tractores Dongfeng 4x4 de excelente calidad a precio insuperable. Y tractores Team de Corea. Alta tecnología y calidad superior. Florencio Hernández, más de 50 años de respaldo. Señor productor, por embarques a frigoríficos, consignación de lanas, ventas de ganado por pantalla, particular, ferias ganaderas, ventas de campos, administración o liquidación de estancias o exportaciones, todo se resuelve en un solo escritorio. Romualdo Rodríguez. Ya no es necesario trasladarte hasta nuestras dependencias para realizar tus operaciones. Con eBrow accedes a tu banco de forma más ágil y segura desde cualquier lugar donde te encuentres. Los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Banco República, nuestro banco país.